día a todas y todos. Vamos a hablar en este video un poco más en profundidad sobre la entropía y vamos a tratar de contestar, en primer lugar, a la pregunta ¿qué es la entropía? ¿Por qué existe una función de estado que se llama entropía? ¿Qué mide la entropía? Vamos a hacer, a tratar de contestar esa pregunta de una forma cualitativa e intuitiva. Y también vamos a ver que el segundo principio de la termodinámica es diferente de otras leyes, como por ejemplo las leyes de Newton o incluso del primer principio de la termodinámica. Vamos a discutir por qué es distinto. Para contestar la pregunta ¿qué es entropía?, lo primero que tenemos que hacer es poder discernir entre lo que son los estados microscópicos de un sistema de sus estados macroscópicos. Para poder hacerlo, vamos a considerar un sistema que tiene n moléculas, un volumen B y una energía interna total E. Y la pregunta que nos vamos a hacer es cuántas maneras existen de repartir esa energía interna total entre las partículas del sistema. Ahora bien, si yo quiero hacer este cálculo con un número de moléculas parecido, digamos, a un número de Avogadro, una cantidad de moléculas tal como uno puede encontrar en un sistema macroscópico, se me va a hacer complicado de mostrarlo en una filmina, lo mismo que si yo quisiera usar las energías reales de la molécula. Entonces vamos a considerar un caso extremo, muy simplificado. En este caso extremo, yo voy a tener solamente 3 partículas y cada partícula solamente va a tener 3 posibilidades de energía, 3 niveles de energía. Ustedes saben, las moléculas tienen valores discretos de energía posible, eso sale de la mecánica cuántica. En este caso vamos a considerar una molécula hipotética que tenga solo 3 niveles de energía posible, 0E, 1E y 2E, donde E sería un cuanto de energía. Y entonces, para este ejemplo en particular, vamos a considerar cuántas maneras existen para alcanzar una energía total 3E. Bueno, yo se las he representado todas esas formas acá en la filmina, que es la pantalla para ustedes. Por ejemplo, una forma es que cada una de las moléculas tenga una energía 1E. Entonces así suman 3E. Y otra manera alternativa es que una molécula tenga una energía 2E, otra tenga una energía 1E y otra tenga 0. En total, entonces, tengo estas 7 formas de alcanzar una energía total 3E. Entonces, cada una de estas formas son un microestado del sistema. Cada manera de alcanzar una energía total dada es un microestado. Ahora fíjense, una cosa que me interesa que observen es que si yo dijera cuántos microestados tienen una molécula con 2E, cuántos con 1E y cuántos con 0, de esos tengo 6, mientras que estados en los que cada una tiene 1 tengo uno solo. Una propiedad, una regla que se sigue en termodinámica estadística es que todos los microestados son igualmente probables. O sea, yo si hiciera un sorteo puedo sacar cualquiera de estos con la misma probabilidad. Ahora, si yo les digo ¿cuál tengo más probabilidad de encontrar todos con 1 o una molécula con 2, otra con 1 y otra con 0? Claramente es el segundo caso, es el que tiene mayor probabilidad. Bueno, ese ejemplo que yo les mostré ahí con un sistema súper simplificado, obviamente se complica cuando yo tengo un sistema molecular real, porque los sistemas moleculares tienen una enorme cantidad de niveles de energía. Tenemos los niveles electrónicos, que acá están representados con las rayas más grandes, y generalmente a una temperatura ambiente solamente el nivel electrónico fundamental está excitado, pero tengo a su vez dentro de un nivel electrónico varios niveles vibracionales
y dentro de cada nivel vibracional tengo muchos niveles rotacionales, y dentro de los niveles rotacionales no están representados acá, pero tengo muchos niveles translacionales. Y eso es para una molécula. Ahora imagínense que yo tengo 1000, 100.000, 1.000.000, un número Avogadro. Cuando uno considera un sistema real, la cantidad de microestados es un número enorme, enorme, casi inconmensurable. Pero bueno, inconmensurable no es, digamos, se puede estimar, se puede calcular y con eso hacer en termodinámica estadística estimaciones muy precisas de la entropía del sistema. Entonces, con esa consideración de discernir entre qué son los microestados de un sistema, que son formas, distintas maneras de realizar a nivel microscópico, a nivel atómico y molecular, un estado observable macroscópicamente. La entropía de un sistema es mayor cuanto mayor es el número de microestados compatibles con el estado macroscópico dado. En este caso está dado por energía interna. Y la relación precisa entre entropía y número de microestados la propuso Boltzmann. Y es la siguiente. Boltzmann dijo que la entropía es una constante K por el logaritmo de omega. Con esta fórmula yo puedo calcular los valores absolutos de S a partir de propiedades moleculares que están contenidas en esta función omega de la energía interna, el número de partículas y el volumen. Este omega no es otra cosa que el número de microestados compatibles con estos parámetros macroscópicos. Y la constante K está dada por el cociente entre la constante de los gases y el número de Avogadro. Esta constante K recibe el nombre de constante de Boltzmann. Antes de seguir, quería mostrarles un video. Lo bajé de internet, yo luego les voy a pasar el link para que ustedes puedan ver el video completo. En este video hablan de la entropía y dicen que la entropía es una medida del desorden, que es algo que ustedes van a encontrar en muchos videos, en libros, en muchas páginas de internet. Digamos, esta afirmación es un poco ambigua, a menos que uno diga qué es lo que entiende por desorden. Entonces, lo que a mí me gustó de este video, y por eso se los quiero mostrar, es porque habla del desorden como una cantidad de microestados compatibles con un estado dado, y hace unas simulaciones con unos dados que me parece que son muy ilustrativas, y por eso es que se los quiero mostrar. Entonces vamos a ver el video y yo voy a ir pausando o explicando por encima del video original cuáles son los puntos en los que a los que ustedes les tienen que prestar atención. Entonces dice que ¿qué significa desorden? Bueno, entonces lo que dice es, para definir lo que llama desorden, voy a ir sacando fotos, y cada vez que congelo con una foto y miro los números, voy a ver el estado sumando los números que corresponden a cada dado. Entonces acá él dice, bueno, este estado lo llamo el estado 12, que en este caso el sistema está en el estado 12. ¿Por qué? Porque la suma de los números de los tres dados es 12, y va a usar esta noción de estado para medir el orden o el desorden. Bueno, entonces acá dice, si el estado del sistema es 3, entonces necesariamente los tres dados tienen que estar con la cara en el 1, y entonces hay una única manera de alcanzar el estado 3.
pero hay 3 posibilidades de tener el estado 4. Entonces él dice, como este estado tiene más formas de ser alcanzado que el estado 3, entonces este estado tiene mayor desorden. En realidad, fíjense que es digamos, es una definición de lo que es el desorden. Él define desorden como las maneras de alcanzar un estado. Cuantas más maneras hay de alcanzar un estado, él dice que ese estado está más desordenado. Son criterios, no los quiero apabullar o confundir. Fíjense, como venimos hablando nosotros, estos serían microestados compatibles con un macroestado. Cuantos más microestados tengo, él dice, tengo más desorden. Bueno, entonces ahora muestra que hay un estado 5 que tiene 6 combinaciones. Entonces el estado 5 sería un estado, para nosotros es un estado con mayor número de microestados, para él, en el lenguaje que él está usando, es un estado con mayor desorden, porque tiene 6 formas de ser alcanzado, mientras que el estado 4 tenía 3. Él dice, cuanto más posibilidades tengo para un estado dado, eso es mayor desorden. Nosotros decimos, cuanto más posibilidades tengo para un estado dado, es un mayor número de microestados. Y eso coincide con la forma de la ecuación de Boltzmann. Bueno, y acá él lo que muestra es, para cada combinación, para cada estado, el estado 3, 4, 5, 6, etc., cuántas combinaciones, sería cuántos microestados tengo. Y lo que se ve, acá cuando se salga esta cosa se va a ver mejor, es que el estado 10 y 11 son los que tienen mayor número de combinaciones. Estas son todas las combinaciones del estado 10. Él dice de mayor número de desorden, de mayor número de microestados. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hace? Hace un experimento. En este experimento va sacudiendo la cajita que tiene los dados y va sacando fotos y va viendo qué valores obtiene. Empezó de el estado más ordenado de todos, el estado 3, que tiene una sola forma de ser alcanzado, y va viendo lo que pasa con el estado, cómo evoluciona el estado con el tiempo. En realidad, el tiempo son las fotos que él va sacando. Y fíjense cómo oscila mucho, pero va tendiendo, se va alejando del estado 3, podría volver a salir en algún momento el estado 3, pero la mayoría no son en el estado 3, sino que son salen estados que tienen mayor número de microestados asociados. Entonces lo que dice es, si yo hago esto y sigo, tengo más posibilidades de sacar un 10 o un 11 que sacar un 3, simplemente porque 10 o 11 se alcanzan de 27 maneras y el 3 se alcanza de una sola manera. Bueno, entonces, ¿qué dice? Ahora, yo veo que las fluctuaciones del sistema son muchas y de hecho no siempre tengo 10 o 11. Eso se debe a que solamente tengo 3 dados. Cuando ustedes hacen estadísticas, si hacen estadísticas sobre poquitas cosas, no se cumplen bien las leyes de la estadística. Ahora, ¿qué pasa si yo en lugar de tener 3 dados, tengo 100? Entonces ahora va a ser un experimento con 100 dados que empieza con los 100 dados en el 1. Entonces tengo el estado 100. Entonces, cuando él empieza con los 100 dados, todos en el estado 1, y empieza a hacer la simulación,
lo que ve es que el estado va subiendo, la suma va subiendo porque estos números se alcanzan de más maneras que el estado 100 y finalmente llega un momento en donde el sistema empieza a tener fluctuaciones en torno al estado que tiene el mayor número de microestados, que es el estado 350. Nunca es, o puede ser exactamente 350, lo que sabemos es que en promedio va a evolucionar de un estado de baja probabilidad o de bajo número de microestados a una situación en donde tengo el mayor número de microestados o alrededor de lo que tiene el mayor número de microestados. Ahora fíjense que estos son solo 100 dados. En un sistema molecular tenemos mucho más que 100. Bueno, entonces acá este video yo después les paso el link por si ustedes lo quieren ver todo, pero lo que es interesante es esa noción de la estadística y de que yo veo las cosas que son más probables. Todos los microestados son igualmente probables, pero algunos macroestados se alcanzan con mayor número de microestados y entonces eso es lo que yo veo. Bueno, y la segunda cuestión que les quería comentar es esta de que la segunda ley de la termodinámica no es válida de la misma manera que es válida las leyes de Newton. Las leyes de Newton gobiernan, por ejemplo, el comportamiento de los aviones, las balas y las pelotas de tenis y de fútbol en el 100% de los casos. O sea, esa ley vale siempre. Ahora, la segunda ley es una ley que es válida estadísticamente. Es válida para sistemas macroscópicos porque están formados por un gran número de partículas, no 100, son un número Avogadro de partículas, o, si usted quiere una milésima de un número Avogadro, igual son un montón de partículas, y porque esos sistemas son observados en un tiempo relativamente grande. Entonces, si yo miro, por ejemplo, una colisión entre moléculas dura del orden de 10 a la menos 13 segundos, y a una atmósfera de presión y yo miro un segundo, hay 10 a la 21 colisiones contra las paredes de un recipiente. Cuando ustedes tienen, eso significa que ¿qué? Si yo miro, un segundo, un cachito de una pared, la cantidad de choques que tengo es tan grande que la estadística de esos choques es válida. Si un choque entre dos moléculas dura tan poquito, quiere decir que aunque yo mire un sistema por un microsegundo, tengo una tanta cantidad de choques que la estadística es válida. Cuando yo tengo números enormes, tan grandes, la estadística es válida. La estadística a veces no es válida cuando ustedes miran poquitos eventos, pero cuando tienen muchos eventos, entonces ahí es cuando se vuelve válida. Lo importante es los procesos prohibidos por la segunda ley no están prohibidos por la mecánica, no están prohibidos, por ejemplo, por las leyes de Newton. Lo que pasa es que son tan improbables que casi nunca los voy a observar. Y acá les pongo un ejemplo. Acá la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que si yo tengo un recipiente y en ese recipiente hay una molécula, esa molécula esté en la mitad izquierda? Bueno, claramente, justamente si parto a la mitad, la probabilidad de que esté en la mitad izquierda es 1/2. ¿Cuál es la probabilidad de, si yo tengo dos moléculas, cuál es la probabilidad de que las dos estén en la mitad izquierda? Bueno, es 1/2 por 1/2, o sea, 1/4, 0,25. Y si tengo 4, la probabilidad de que las 4 estén en la mitad izquierda es 1/2 a la 4. Y es este número que está acá. Y si tengo 10 moléculas, la probabilidad de que 10 moléculas estén todas en la mitad izquierda, eso es 9,77 por 10 a la menos 4. Y este es el número más chiquito que yo pude hacer con mi calculadora Casio, es si yo tengo 336 moléculas, ¿cuál es la probabilidad de que las 336 estén en la mitad izquierda y en la mitad derecha no haya nada? Y eso es casi del orden de 10 a la menos 100. O sea, es un número
ridículamente pequeño y solamente tengo 336 moléculas. Imagínense si tuviera un mol de moléculas. Ese número es tan, pero tan pequeño que aunque puede existir y podría llegar a ocurrir que en un momento estuvieran todas las moléculas de un lado solo, por ejemplo, todas las moléculas en la mitad de una habitación y los que están en la otra mitad de la habitación se ahogan, eso podría ocurrir, pero la probabilidad es tan grande, perdón, tan chica, tan ridículamente chica, que eso nunca se observa. Ahora bien, la cuestión está de que la segunda ley es válida estadísticamente, no es una novedad, era lo que postulaban, las cosas que decían Maxwell y Boltzmann, Boltzmann el que hizo la fórmula para calcular la entropía a partir de las propiedades moleculares. Ellos sostenían esta interpretación estadística de la segunda ley. Lo que les voy a leer acá es una traducción literal de lo que decía Maxwell. Él decía, la verdad de la segunda ley es una estadística, es una verdad estadística, no una verdad matemática, porque depende del hecho de que los cuerpos con los que nosotros tratamos consisten de millones de moléculas. Por lo tanto, la segunda ley de la termodinámica está siendo violada continuamente y en una cantidad considerable si uno mira una cantidad suficientemente pequeñas de moléculas. Entonces, si yo miro un sistema macroscópico en su conjunto, no voy a ver violaciones de la segunda ley. Ahora, si yo miro muy poquitas partículas, entonces ahí constantemente, si yo considero poquitas partículas, constantemente se van a ver violaciones. Y lo que pasaba con esta idea de Maxwell es que era muy difícil de demostrar o imposible de demostrar con la tecnología que estaba a disposición en la época de Boltzmann y de Maxwell. Pero eso dejó de ser cierto hace un tiempo y de hecho se pueden lograr sistemas muy pequeños y está esta demostración del año experimental del año 2002 donde se midieron violaciones a la segunda ley de la termodinámica. Esas violaciones son válidas para sistemas que son muy pequeños y duran una escala de tiempo muy pequeña, de manera tal que cuando yo me voy a un sistema macroscópico y a los tiempos macroscópicos, esas violaciones desaparecen. Pero, digamos, esto es para que sepan que existen esas violaciones, pero no son violaciones, no es que la segunda ley, tal como fue enunciada, no es cierta, porque la segunda ley fue enunciada para los sistemas macroscópicos. Ahora, cuando ustedes cada vez con más tecnología pueden ver cosas más pequeñitas tras hacer experimentos con una sola molécula, con muy poquitas moléculas, bueno, entonces van apareciendo lo que se llaman las violaciones de la segunda ley, que no son violaciones en realidad, sino que muestran las fluctuaciones que tienen todos los sistemas termodinámicos cuando el número de partículas es muy pequeño. Y para terminar la clase, acá les traigo esta foto de lo que es la tumba de Boltzmann, donde tienen arriba de esta, no sé cómo decir, este busto de Boltzmann, tiene la fórmula de Boltzmann para la entropía. Él usaba W en lugar de omega, que es lo que se usa ahora, pero S igual a cada logaritmo de omega. Y esta fórmula, digamos, me parece interesante terminar con esta imagen porque Boltzmann, que había propuesto esta fórmula y que creía en la interpretación estadística de la segunda ley, fue duramente criticado en su época por los científicos más prestigiosos de su época, como Max Planck, y digamos, de tanta frustración que acumuló con tantas críticas, Boltzmann terminó suicidándose, y sin embargo, lo que él decía tenía razón. Era cierta su fórmula para calcular la entropía, era cierta su interpretación estadística de la entropía,
a pesar de que las autoridades, o no, digamos, las autoridades, no, los más respetados científicos de su época lo denostaron y decían otra cosa. Me parece que es importante como enseñanza de no dejarse denostar y de que muchas veces lo que dicen las autoridades, digamos, los más respetados de un momento, no necesariamente es cierto, no está bien dejarse sentir tan mal por las críticas de los otros. Así que, bueno, con esto terminamos. Les dejo acá y les va a quedar en el PDF el link, si quieren ver el video completo sobre entropía que les mostré hoy, acá está el link completo. Y acá tienen también un link a una página donde hay distintas simulaciones, que voy a ver si les puedo mostrar una antes de terminar. Acá está. Por ejemplo, vamos a ver esta simulación. En este caso tienen un gas que inicialmente está en una mitad, en esta mitad izquierda. Fíjense, acá tengo 200 partículas. Y lo que va a hacer ahora en esta simulación es hacer 50 sorteos, por eso iteraciones 50, vamos a poner un poco más, vamos a poner 1000 iteraciones. 1000 iteraciones. Okay. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a hacer un sorteo y en cada paso, digamos, cada iteración es un sorteo y va a decir, ¿qué hago? ¿La pongo a la izquierda o a la derecha? ¿A la izquierda o a la derecha? Y lo que van a ver ustedes es que a medida que pasa el tiempo, haciendo esos sorteos, van poniéndose cada vez más moléculas de este lado hasta que el número de partículas es prácticamente el mismo a ambos lados. ¿Y eso tiene que ver con qué? Con que el número de formas de repartir las partículas de manera igualitaria entre los dos lados es mucho mayor que el número de maneras de tenerlas todas a la izquierda. Es parecido al ejemplo que yo les conté en la filmina. Entonces, ya está todo listo, vamos a empezar la simulación y vamos a ver qué pasa. Fíjense, acá en este gráfico va contando el número de partículas. Este es el valor de equilibrio, que sería 100, y este es el número de partículas que están en la mitad a la derecha. Es medio pedorro el dibujito, pero en la simulación está bueno, digamos, está simplemente comprobando que hay más chances de distribuir las partículas, más número de microestados en los que las partículas están distribuidas con el mismo número a cada lado, que si tengo todas a la izquierda o si tuviera todas a la derecha. Fíjense también que hay fluctuaciones, ¿no es cierto? Ay, me terminó la simulación, bueno, y no me muestra más. A ver si puedo hacer que me muestre más. 1500. Ya acá no me muestra más. Pero bueno, si sigue, va a empezar a fluctuar. Vamos a empezarla otra vez. Stop. Vamos a empezarla otra vez. A ver si en 1500 iteraciones llego al valor de equilibrio, o a fluctuar alrededor del valor de equilibrio. Ahí va. Vamos a inicializar otra vez. A ver qué pasa con el número de partículas a la derecha, si queda fluctuando o no alrededor del valor de equilibrio. Chun, chun. Fíjense que no es determinista, o sea, va realmente haciendo el cálculo en forma aleatoria.
Parecía que acá se quedaba atrapado, pero no, ahí sigue. Claramente todos estos estados, fíjense, son mucho más probables que este. Nunca volvieron a estar todas a la izquierda. Bueno, ahí está. Ahora ya estoy fluctuando bien cerca de mi valor de equilibrio. Tardó en llegar, pero ahí estoy. Fíjense que ahora tiene todas fluctuaciones en torno al valor de equilibrio. Y esta simulación que yo hice, son solo 200 partículas, pero podrían tener muchísimas más. Podrían tener muchísimas más partículas, no en estas simulaciones, sino en un sistema real. Si ustedes van acá, tienen otras simulaciones posibles. Por ejemplo, una es la de los dados. Y tendrían, bueno, acá les explica cuál es. Espérense, vamos a ver. La de los dados. Es un programa que hace parecido a lo del video que yo les mostré. Tira los dados, que pueden salir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá tienen 60 dados. Podrían poner, si ustedes quieren, no sé, los 100 dados, que son los de la simulación del video. Y recuerden, bueno, recuerden que pueden cambiar tanto el número de ítems como el número de iteraciones e ir viendo en torno a cuál es el valor que oscila. Bueno, por ahora lo dejo acá. Si ustedes quieren, ya tienen en los links y pueden ir haciendo la simulación. Y con esto entonces terminamos la clase esta y seguimos la próxima vez con termoquímica. Adiós.